Vamos a ver una explicación del eneagrama por niveles. Tradicionalmente se explica el eneagrama por tríadas o también por grupos sornevianos o grupos armónicos, pero de otra manera que no se usa mucho, pero que yo creo que es muy interesante, es explicarlo por niveles. ¿Qué son niveles? Son eneatipos que están a la misma altura, ¿no? Por ejemplo, 5 y 4, 6 y 3, 2 y 7, 1 y 8 y luego el 9 que se queda como un punto aislado. Entonces es interesante observar que en los niveles la suma permanece constante y equivale a 9. 5 más 4, 9, 6 más 3, 9, 7 más 2, 9, 1 más 8, 9. Entonces esto quiere decir que son subconjuntos del símbolo del enagrama que pueden ser usados como subconjuntos válidos, al igual que lo son las tríadas, ¿no? Entonces es interesante observar que si vamos por niveles, también podemos observar que existen rasgos entre los enatipos de un hemisferio y los del otro que se complementan, ¿no? Por eso la suma viene a ser 9, porque el 9 representa la totalidad, es decir, yo tengo esto, tú tienes lo otro, y entre los dos nos complementamos. Y también características tanto que pueden haber en común a una misma altura como que pueden ser, como hemos dicho antes, complementarias. Y lo que tiene uno, a lo mejor el otro peca por exceso o por defecto. Entonces, en este nivel, el nivel 1.8, a este nivel se le podría denominar el nivel de los iracundos, ¿no? Es lo que tienen en común. Ahora bien, el 1 es un iracundo introvertido y este es un iracundo extrovertido. Y este también tiende a introyectar la ira, excepto el 1 sexual, que es el contratipo. Y este es el que tiende a extroyectar o a proyectar la ira de una manera abiertamente visible para los demás. Entonces en este nivel se encargan como de imponer los límites porque estamos a la altura de los viscerales. Son los que imponen los límites para el resto de netipos, cuáles son las normas, ¿no? Entonces a mí me recuerda un poco al el poli bueno y el poli malo. Luego, en el siguiente nivel, este nivel yo lo llamo el nivel de los abundantes porque si se ve el símbolo del enagrama aquí como se realiza una expansión y luego empieza a contraerse la cosa, pero en este nivel, tanto el 2 y el 7 tienen además una característica de personalidades alegres, personalidades que entienden que el mundo es abundante en cosas buenas, en actividades buenas, en una visión bastante lúdica, bastante alegre de la vida. Creo que no se produce en ningún otro de los eneatipos más que en el tipo 2 y el 7 por lo menos de la manera más explícita, ¿no? Y el 12, por ejemplo, los 12 tienen la característica de pretender hacer que los demás sean felices, mientras que el 7 es el que él quiere ser feliz, aunque también pueden hacer felices a los demás. Entonces, aquí también está la característica de compartir la idea no solamente de el mundo como abundante y de la extroversión, sino también de una personalidad hedonista y también una personalidad que entiende que la vida está como para disfrutarse y para buscar alegría y para hacer que los demás también compartan ese sentimiento de felicidad y no se hundan en la miseria. Luego, en el siguiente nivel, el nivel 6.3, este nivel yo creo que tiene mucho que ver con los pros y los contras a la hora de iniciar proyectos, ¿no? Como el 3 es el que tiene esa capacidad emprendedora, ¿no? Eso será como un poco el capitalismo, creo que es un sistema muy, muy en el tipo 3. Y el 6 es un poco el troubleshooter del enagrama, es el que dice aquí hay estos peros, aquí hay estos problemas, aquí se pueden encontrar este tipo de vallas obstáculos que hay que solventar. Entonces yo creo que este nivel es muy interesante porque también tiene que ver con la división tradicional que por ejemplo se hace entre derechas o izquierdas o entre cualquier concepto que se pueda buscar una tesis y una antítesis como la dialéctica hegeliana creo que se queda simbolizada por este nivel y también esa capacidad que tienen los treses de ser muy buenos motivadores, pero también los seises a veces pueden decir tienes que complementar esa motivación con una dosis de realismo escéptico. Luego en el siguiente nivel, que este nivel Claudio Naranjo lo denomina los pobres de espíritu, y yo creo que está bien denominado así, es el nivel de los más introvertidos, ¿no? Estos son los que están al fondo del enagrama. Entonces, si el 9 representa el punto más alto, no se dicen como que es el enetipo que está más cerca de
Dios, o si, bueno, yo personalmente soy ateo, pero como del universo o de una fuerza no superior, pues el 5 y el 4 serían como que están en el fondo del anagrama, serían los más desconectados, ¿no? De los más alejados del 9. Y por tanto son los que a veces pueden tener más sentimientos de melancolía o de carencia. Entonces, en estos dos lo que predomina es eso, la idea de, si aquí hay una idea de abundancia, aquí hay una idea de carencia, de deficiencia, porque precisamente la envidia tiene que ver con eso, pero la avaricia también, el avaro es avaro porque cree que tiene poco, incluso aunque tenga mucho sigue pensando que tiene poco y quiere seguir llenando, llenando. Además, en este nivel también lo que vemos es la interiorización de lo psíquico, ¿no? Si en estos niveles uno se preocupa menos por cuál es su vida interna, su mundo psíquico, aquí hay un predominio absoluto de la vida psíquica de uno. Aquí en el 4 más desde el punto de vista emocional, aquí más desde el punto de vista mental, pero yo creo que ese sería como los que van, en el 5 y el 4 serían una especie de espeleólogos del espíritu, ¿no? Serían, o submarinistas del espíritu, como se quiera denominar. El caso es que van a las profundidades. Y también este nivel creo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Porque el 5 es el deseo de acumular, ¿no? La avaricia, pero el 4 también es el deseo de incorporar las características que uno cree que le falten, ¿no? A través de esa pasión caníbal que es la envidia. Entonces tienen que ver con el deseo, pero el deseo a su vez tiene que ver con la carencia. Entonces es interesante observarle en el enagrama desde esta perspectiva que no se usa mucho, pero yo creo que aporta que es, en vez de utilizar tríadas, utilizar los mismos niveles y ver características que son complementarias y compartidas o bien representando como polos opuestos, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, el 1 y el 8 que es como el poli bueno y el poli malo. En el 2 y el 7 el 2 tiene una actitud bastante más desprendido de la que tiene el 7, aunque el 7 social puede ser muy desprendido, pero en general los 2 son más desprendidos y los 7 son más hedonismo un poco egocéntrico. El 3, como hemos dicho, que puede tener una capacidad de ser muy buen coach, pero a lo mejor le falta la capacidad de ver los posibles descollos y defectos en sus planes, que los 6 sí son muy buenos para temperar. Y aquí en este nivel la característica que yo veo que es complementaria es que el 5 es muy bueno para desapegarse de sus sentimientos, mientras que el enatipo 4 está un poco hundido en sus sentimientos. Entonces creo que son también características que se complementan. Entonces de tomar las decisiones de un punto de vista que prima mucho lo emocional y el 5 por el contrario toma decisiones predominantemente con la cabeza. También falta por agregar el 9. Entonces, el 9 está solo, sería el único que no forma un nivel, una pareja junto a otro. ¿Por qué se da eso? Bueno, yo creo que podría ser porque el 9 representa la integración. Entonces, si cada uno de estos niveles tiene que ver con características complementarias, como el 9 representa la integración, significaría que ya tiene en sí mismo el subpropio complementario. Así que no necesita hacer pareja con ningún otro. Él sería su propio complementario, sería dentro de sí mismo, porque la misma naturaleza de un 9 implica como la suma de todas las posibilidades, ¿no? Entonces la suma de todas las posibilidades involucra por definición la suma de tesis más antítesis, ¿no? 3 más 6, 9, etcétera. También quiero decir que si hemos dicho que el 3 representaría la tesis y el 6 la antítesis, el 9 representaría la síntesis, ¿no? Un poco como en la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, y por tanto la síntesis no requiere ningún complementario, porque la idea aquí es que a los mismos niveles corresponden distintas ideas de complementariedad, pero la síntesis ya no requiere ningún complementario, es la tesis y la antítesis quienes requieren su complementario, por tanto el 9 se quedaría solo, sin pareja. Y otra cosa que quiero mencionar es que si se toma el hemisferio derecho, 1, 2, 3 y 4, aquí tendríamos la tetractis pitagórica, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, que si se reduce da 1. El 1 que esté contiguo al 9, y por tanto yo esto lo represento un poco como que el 1 que inicia el hemisferio derecho del enagrama es algo así como el delegado o el representante de este hemisferio. Y si tomamos el otro hemisferio, el hemisferio izquierdo, tenemos 5, 6, 7 y 8, que eso si se suma sería 11, 18, 26, es decir, 2 más 6, 8,
Y de nuevo tenemos que el primero, el visceral, yendo por este orden, representaría como sería como el delegado de este hemisferio. Así que el 1 sería algo así como el representante, como que preside al hemisferio de este lado, y el 8 sería como el representante que preside a este lado. Y el 9, por tanto, sería el 1 más 8, 9, el que preside al enagrama en general. No sé cómo esté el presidente de este lado, el presidente de este lado, y el 9 sería como el presidente supremo de todo el enagrama. Y también quiero finalizar mencionando la relación con los temperamentos que establecía Galeno, ¿no? Quiero terminar por exponer los paralelismos entre el enagrama visto por niveles y los temperamentos clásicos, los temperamentos de Galeno. Estos eran cuatro: el temperamento flemático, el temperamento colérico, el sanguíneo y el melancólico. Entonces podemos hacer una correspondencia entre el 9, por la pereza, con el temperamento flemático, el nivel 1-8, que se correspondería con los coléricos, por lo tanto con la ira, y el nivel 2-7 con el sanguíneo, que estos son los relacionados con la extroversión y con la alegría. Finalmente, el nivel 5-4, el de los pobres de espíritu, se correspondería con el temperamento de los melancólicos. Y finalmente quedaría el 6-3, que quedaría como un cabo suelto y no tiene paralelismo con los temperamentos de los clásicos, pero que sería un temperamento adicional que el enagrama establece. Ahora bien, el resto de temperamentos efectivamente quedan recogidos por el enagrama cuando se observa por niveles. Por último, quiero agregar que esta visión del enagrama por niveles y en correspondencia con los temperamentos clásicos también ayuda a explicar algunos fallos de identificación o confusiones que hay a la hora de tipificar a los distintos enetipos. Por ejemplo, con los coléricos es muy fácil confundir a un enetipo 1 sexual con un 8. Con los sanguíneos es muy fácil confundir a un 7 social con un 2 o a un 2 sexual con un 7. Y a nivel de los melancólicos es muy fácil confundir al 5 sexual con un 4 o al 4 conservación con un 5.